Saludos, mi nombre es Marjorie Sandoval, investigadora independiente, de profesión abogada, estudiante de la maestría Estudios de la Mujer. El día de hoy comparto con ustedes un análisis del texto Hacia una crítica de la razón patriarcal de la autora Celia Morós como parte del tema número uno de teoría feminista que habla de los antecedentes del feminismo, una visión general del feminismo inicial, su contexto y su evolución. Un poco para compartir el contenido de lo que voy a presentar, hablaré de una pequeña introducción. Luego vamos a incursionar en quién es la autora y cómo se autodenomina ella para este texto y para todos los textos que han sido parte de sus obras. Haremos una sinopsis del texto hacia una crítica de la razón patriarcal. Hablaremos de algunos aportes al feminismo que ella hace con este texto, además de hacer visibles algunas ideas principales de la autora con un análisis personal. Dejo al final para todas y para todos las referencias bibliográficas. Hace una crítica de la razón patriarcal es un texto de la filósofa española Celia Morós que remonta en su publicación al año 1985. Es un texto tanto fundador como fundante, no justamente por la fecha de su publicación, sino dado a que se hace un planteamiento que no solo se pretende desde la crítica, sino que es propositivo además. Marca una postura de análisis para la deconstrucción de la literatura filosófica concebida hasta ese momento. Este texto describe el quehacer filosófico básicamente como una cuestión que es de carácter cultural y que hay que revisar. La autora al inicio de este libro hace como una descripción de que ella siente como una alegría y a la vez un desazón. Fueron las palabras utilizadas por ella frente a la demanda de este libro, justamente porque sigue estando vigente en cuanto a las demandas, a las críticas, y cuando la reflexión feminista en este momento ya debería ir o estar más orientada hacia otros aspectos desde la tarea colectiva. Sin embargo, más adelante ella reflexiona que sigue siendo un referente este texto para la investigación y que no está mal remontar o ir nuevamente a la raíz. Un poco para hablar acerca de quién es Celia Amorós. Celia Morós es una filósofa ensayista y catedrática española que pues además siempre ha estado vinculada con una filosofía desde el enfoque de género. Sus textos siempre han estado inclinados hacia ello y justamente el texto hacia una crítica de la razón patriarcal describe el pensamiento de la autora y un trabajo de investigación que ésta ha venido realizando. Ella en diversas entrevistas, por ejemplo, dice que se autodenomina como feminista filosófica y no como filósofa feminista. Esto lo dice de acuerdo con que una de sus formas de pensar, pues, es que la filosofía no debe tener adjetivos. Ella dice que la filosofía debe ser más o estar más inclinada a hacer la crítica a lo que ya existe. Además que deja muy claro que lo que ella está buscando es visibilizar el sesgo con este texto que existe para poder realizar la verdadera deconstrucción, pero hacerlo desde la óptica de la proposición, pues de la propuesta. Un poco adentrándonos en el texto, rescato del mismo que la autora resalta el sujeto del discurso filosófico. En este contexto, en este sentido, se busca romper el canon literario de la filosofía, digamos, tradicional, mostrando al sujeto del discurso filosófico. ¿Por qué? Porque es un texto donde comparecen diferentes discursos filosóficos de autores como Hegel, Aristóteles, San Agustín, Kant. Entonces, quienes han sido pues convocados por esta autora para justamente demostrar cómo es que desde la filosofía ha existido una especie de complicidad con el patriarcado mismo.
como una tradición filosófica que ha estado bastante parcializada, digámoslo así. En este sentido, por ejemplo, Levi Strauss plantea que la mujer es un por doquier naturaleza. Con esa frase, Levi Strauss prácticamente nos invita a investigar o a verlo según lo cual está la mujer más cercana a lo natural, a la naturaleza, que el hombre. ¿Por qué? Por su función meramente reproductiva. A lo que la autora se manifiesta argumentando que es más una construcción ideológica del concepto de naturaleza, esto que expresa Levi Strauss, que le da, por supuesto, un sentido de cosificación, un sentido de dominación, un sentido de subordinación de la mujer y, por supuesto, de cosa, algo que es usable. Asimismo, la autora plantea el sexismo ideológico y la filosofía moderna. No se trata pues de rechazar como tal o de tajo la razón patriarcal, sino más bien ponerla al descubierto desde la perspectiva de una violencia simbólica arraigada en nuestra cultura. Es más, el hilo conductor de este texto nos muestra esa equivalencia que existe entre los pares, hombre cultura y mujer naturaleza, y lo clasifica de esa forma. Presenta en todo esto está presente en todas las ideologías en toda la ideología patriarcal, y la autora pues por supuesto que la analiza desde la razón, o sea, hace el planteamiento de la razón patriarcal frente al feminismo, no es un rechazo, no lo repudia, sino que lo coloca al frente, es una especie de careo y confronta la razón patriarcal con el feminismo a través del pensamiento de distintos filósofos, con los que ya les mencioné, pero también, por ejemplo, Rousseau, Nietzsche, Marx. Lo que pretende la autora pues simplemente es mostrar la situación injusta a la que se ha visto sometida la mujer durante tanto tiempo. Aparte, pues también aclarar que el feminismo que ella propone solamente busca la igualdad entre el hombre y entre la mujer. Asimismo, la autora nos habla acerca de la ética del feminismo. Y en esta ética del feminismo, ella nos expresa lo siguiente. Lo grave es que la ideología patriarcal eh, ha modelado nuestro propio inconsciente, hasta el punto en que la representación que las mujeres nos hacemos acerca de nosotras mismas y de nuestro rol en la sociedad no es sino nuestra propia asunción de las consignas patriarcales. En este, pues, digamos, en este espacio, en este análisis de la ética feminista o de la ética del feminismo por parte de la autora, esta plantea que en el sistema patriarcal instaurado debe aplicar siempre el método de la sospecha, en no dar todo por sentado, cuestionarlo, y de allí que ella hable acerca de la ética feminista. Más adelante, la autora nos muestra bastante profundidad con relación al discurso de la diferencia y el discurso de la igualdad. En el caso del discurso de la diferencia y del discurso de la igualdad, ella plantea también la universalidad en sí misma. Lo hace en sí misma, pero también de manera independiente de los contenidos. Es una propuesta por el hecho de ser norma que afecta a todas las personas, a hombre y mujer, de que son más los sujetos iguales ante la ley. Cuando hablo de sujetos, sujetas también, mujeres y hombres. La universalización es la promoción ética de nuestros sujetas y sujetos y tiene en sí misma, por lo tanto, un rango superior. Al respecto, Celia Amorós nos dice lo siguiente: lo que ellas reivindican hoy en día, es ser reconocidas como existentes al mismo título que los hombres y no someter la existencia a la vida, el hombre a su animalidad. Un poco para analizar este contexto o este planteamiento de la autora, debo indicar que bueno, la igualdad no es un hecho, no es un hecho tácito. Por tanto, se tiene que construir mientras que la diferencia sí lo es. Hay tantas, pero tantas diferencias eh, que hay que reconocerlas primeramente. Sin el reconocimiento de estas diferencias, se constata como algo de hecho, pero no como un derecho.
La autora, por ejemplo, indica que este reconocimiento no puede darse sin la idea de la igualdad. Entonces ahí el criterio de la convalidación de las diferencias en la igualdad. Es decir que mis diferencias reconocidas deben, digamos que, colocarme a mí en el mismo rango o en el mismo nivel que las diferencias del otro. Entonces, el feminismo de la igualdad tiene su origen, por cierto, en la ilustración que se produce, que es cuando se produce todo el cambio del pensamiento, los valores ilustrados, que busca que todos se subsuman a un mismo código. Entonces, en este caso, promueve la universalización, pero el feminismo de la diferencia, y ahí la autora lo plantea y lo profundiza muchísimo, se opone a todo esto porque se niega a aceptar ese código. Se asume pues que desde esta lógica se aceptaría el código de los varones, por cuanto ellos son los que históricamente han estado siempre en los estratos del poder. Eh, Seguidamente, hablemos acerca de algunas extracciones que hago como parte de los aportes al feminismo de este gran libro hacia una crítica de la razón patriarcal, el cual eh, nos plantea una crítica ética del pensamiento. En este caso, una crítica ética o una crítica del feminismo que debe ser con ética para poder establecer formas del pensamiento que no nos conviertan en unas reproductoras también de la opresión. En este caso no se trata de una crítica epistemológica, sino que es más bien una crítica ética de este pensamiento y que explica, por supuesto, se explica sobre las bases de que los planteamientos filosóficos se construyen en sociedad y buscan la mejor convivencia entre el hombre y la mujer. Sin embargo, como menciona la misma autora, la catedrática Arriaga, Mercedes Arriaga, en una entrevista que estuve escuchando por allí, ella hace un planteamiento que es bastante de analizar y ampliar incluso, porque ella dice, ok, si la filosofía es tomar conciencia de la realidad, podemos decir entonces que solo se ha tomado cuenta de ello en función de un 50% de la humanidad, lo que hace pensar que ha sido una parcialización total, una desigualdad absoluta de los conceptos filosóficos a lo largo de la historia. Esto es así. Entonces, ¿qué plantea la autora Celia Amorós con el texto? Una crítica a la razón patriarcal, la lucha feminista, dado que en el texto no se rechaza la razón patriarcal, como bien les dije, sino que se explica el sesgo androcéntrico de la tradición filosófica, a lo que estamos acostumbrados a leer, a lo que hemos estado acostumbrados a leer, a analizar y a interpretar como parte de la conciencia del hombre y de la mujer, y que plantee que la forma, o esta autora plantea que la forma en que se concibe esta sociedad es la misma forma en que se concibe la literatura. Otra de los aportes de la autora es que se debe hacer visible la existencia de la razón, es decir, la existencia de que hay un patriarcado para que incluso la mujer en la literatura se conciba como sujeta activa, parte de quienes deben escribir, de quienes tienen que investigar y de quienes tienen que promover, y no como una subcategoría objeto de análisis desde la perspectiva del poder y el dominio únicamente. Bueno, asimismo, la autora nos habla de una lucha contra el androcentrismo, que es todas esas formas de dominación donde se coloca, por ejemplo, en el centro siempre el hombre, para todo tipo de análisis, para todo tipo de investigación, para las tomas de decisiones, en todos los ámbitos, tanto privados como públicos. Y bien, un poco adentrándonos en algunas ideas principales rescatables de este texto, aunque todo para mí este texto en su totalidad no tiene desperdicio, es un texto bastante profundo, bastante denso, pero es bastante interesante para poder desde allí promover investigaciones particulares. Y bueno, desde allí hago un análisis de que hace una crítica a la razón patriarcal, pues nos promueve
o nos proporciona el análisis de un contexto de la literatura filosófica tradicional, a lo que siempre hemos estado acostumbrados, y esto lo hace desde un pensamiento más crítico y no solamente desde un pensamiento utópico, pues no se trata de hacer un recuento, incluso algo cronológico, sino que se trata de ampliar y desde eso del derecho o el beneficio de la duda, de qué es lo que se ha concebido hasta el momento como lo natural y lo divino, incluso desde el orden de las cosas y el deber ser. Y desde allí pues hacer un planteamiento bastante objetivo, primero subjetivo, porque no, y por supuesto objetivo, que no nos coloque en condiciones de desigualdad a las mujeres. Hace una crítica de la razón patriarcal, pues nos invita al análisis entonces, según la autora, de este conjunto de valores, este conjunto de actitudes, de creencias que justifican esa dominación masculina sobre las mujeres. De allí la pregunta, que es entonces la razón patriarcal. No es más que un sistema que enmarca en la inferioridad a la mujer ante los hombres, justifica la dominación masculina y por supuesto sigue ampliando ese papel de servidoras para los hombres y con ello, pues consecuentemente perpetúa en este sistema patriarcal las opresiones existentes, entiéndanse ejemplos como la división sexual del trabajo, que sigue estando, que sigue existiendo, la violencia basada en género en todo ámbito, la discriminación laboral y la proyección de una falta de representación política, por ejemplo, entre otras tantas consecuencias que, bueno, devienen de estas prácticas de la razón patriarcal o de lo que la ha promovido históricamente esta razón patriarcal. Bueno, entonces, no más que decir que dentro de mi análisis, dentro del análisis, quise compartir y me pareció pertinente para todas y para todos hablarles un poco acerca del orden de las cosas. Esto es un cortometraje de los hermanos Alenda, españoles, quienes dentro o en el marco de la explicación de lo que significa el ciclo de la violencia, como ya les dije hace un momento, la violencia basada en género es parte de las opresiones que utiliza el patriarcado, en este caso la razón, para mantener su control y dominio sobre las mujeres, para poder tener la hegemonía del poder. En este sentido, la razón patriarcal, el patriarcado, el sistema patriarcal, como se llamen, es lo mismo y nos viene la pregunta, esta organización, porque realmente es una organización social, está siendo superada. Esa es la pregunta. De allí, pues, es necesario saber que el orden de las cosas en este cortometraje amplifica un poco el patriarcado de coerción, que, bueno, en consecuencia final y crítica, desobedecerlo puede acarrear incluso la muerte. Este patriarcado de coerción mantiene unas normas muy, muy rígidas en cuanto a los papeles que tiene la mujer y los papeles que tiene el hombre. Desobedecer esto, como les digo, puede acarrear lo peor. Y también se hace un planteamiento desde lo que es el patriarcado del consentimiento. ¿Hasta dónde voy a ser capaz de sostener un patriarcado del consentimiento? Entiéndase que no somos, las mujeres no somos responsables directas del sistema patriarcal, pero que de alguna u otra forma esa incitación promovida por la razón patriarcal justamente ha hecho que este patriarcado se haya mutado y se haya transformado en algunas cosas que pareciera que estuviéramos validando en, digamos, los contextos más modernos. De allí que les explico un poco acerca de qué trata el orden de las cosas. Este cortometraje plantea una familia, mamá, papá, hijo, donde el hijo va evolucionando, va creciendo a lo largo de los años, visto que vive bajo violencia intrafamiliar, el hijo un poco más consciente de esta situación, yo pudiera muy subjetivamente decir, siendo hombre además, pues tiene la posibilidad de
huir de este ciclo de violencia, sale de este ciclo de violencia y corta de alguna manera con este patrón. Sin embargo, allí se puede observar a la mujer que siempre está dentro de una tina, que ella no responde igual que el hombre va evolucionando y va haciéndose mayor cada vez más, llega un momento ya de la vejez y ella no, ella se mantiene siempre en el mismo punto y es que la mujer cuando vive violencia, justamente eso sucede. Muchas o en su mayoría, si no todas, se mantienen estancadas en un mismo punto dentro de este ciclo de la violencia porque además es parte de las herramientas que utiliza el patriarcado para mantener el control sobre esta. Ella al final del cortometraje decide romper con este ciclo de violencia, entrega el cinturón, que en este caso lo conocemos como correa, y se le entrega en sus manos a él debido a que siempre manifestó que era una especie de tradición familiar, el patriarcado viene representado en este cinturón y que se pasaba de generación en generación. Este cinturón, al ser entregado a él, ya puede salir a flote en un mar y con esto se hace el rompimiento del ciclo y por tanto el rompimiento de el sistema patriarcal, el rompimiento a la razón patriarcal. De allí pues que el patriarcado del consentimiento responde a unas formas de que ese patriarcado ha como que ha adquirido a lo largo de los años en estas sociedades un poco más desarrolladas, ¿no? Se ha señalado con respecto a esto que, por ejemplo, respecto a la sexualidad y al poder en su conjunto, con la modernidad, esta coerción deja un poquito de ser el lugar o cede un poquito el lugar para que entre en este caso la incitación y dar paso al patriarcado del consentimiento. Así no nos encarcelarán ni matarán por no cumplir estas exigencias del rol sexual que nos corresponde, entre comillas, ¿no? Pero será el propio sujeto quien busque ansiosamente, o en este caso la sujeta, quien busca ansiosamente cumplir con este mandato. En este caso, a través de qué? De las imágenes de feminidad normativa, de feminidad contemporánea, de allí fenómenos tales como, por ejemplo, juventudes que son casi que obligatorias, mantenerme joven para siempre, de allí, por ejemplo, los estrictos cánones de belleza, esto que está muy en boga, que es el tema de la supermujer o la superwoman que llaman, que pues no se agota y que se hace parte del consentimiento de lo que es una lucha feminista incluso, el tema de la doble jornada laboral, el no reconocimiento de los cuidados, entre otros factores o entre otros fenómenos que, bueno, pudiéramos hacer una larga lista. Bueno, en este sentido, vale mencionar que el patriarcado es el sistema o es la estructura sistemática que se ha establecido a lo largo de los años que debe ser rechazada y que debe ser reconocida como la razón. Es esta razón que, bueno, en este caso nuestra autora no lo coloca como el rechazo de Tácito, sino que más bien lo pone en careo con el feminismo. Y en este sentido, pues nosotras en este momento diríamos, en mi caso personal diríamos que el objetivo está claro. Nuestro objetivo es ir en contra de esta razón. El objetivo es mirar a los ojos esta razón y demostrarle con argumentos lo equivocado que ha estado todo este tiempo. Muchas gracias.